Inflación o crecimiento, por supuesto. Hay preocupación porque las alzas, pues esperadas de tasas de interés para contener la inflación pueden generar recesión. Para hablar de este tema, saludo con gusto al economista Pablo Álvarez y Casa. Muy buenos días, Pablo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Lidia. El gusto es mío. Se espera que la tendencia no cambie, Pablo. ¿Cómo es que el gobierno está enfrentando el problema? Mira, el gobierno, la inflación se enfrenta de varias maneras. Lo está haciendo el Banco de México con el alza de tasas de interés. El alza de tasas de interés lo que hace es encarecer el costo del dinero y evidentemente va sobre el consumo y la inversión. Porque evidentemente se encarece la deuda, el uso de la tarjeta de crédito, y eso obviamente reduce la demanda y eso genera, dice la teoría, una baja de precios, ¿no? Entonces, esa es, digamos, como la forma clásica de atacar el problema. El gobierno lo que está haciendo es mandar un paquete para tratar de estimular sobre todo la oferta agropecuaria para que esto ayude a bajar la inflación. El problema es que estas medidas tardan un tiempo porque dependen del ciclo agrícola y no son de un resultado inmediato, ¿no? Entonces, si bien la medida es correcta, pues evidentemente llega fuera de tiempo porque ya tenemos una inflación que está en tasa anual en 7,68 y como decía la nota de ustedes, si vemos la canasta básica todavía está mucho más la inflación de la canasta básica, ¿no? Y se prevé que sigan incrementando los precios, Pablo. Entonces, lo que mencionabas de este plan puede ser que ahora no nos beneficie. Mira, el plan beneficia, pero tarda en llegar el beneficio. ¿Sí? Primero, en Estados Unidos es el mismo problema. Joe Biden acaba de anunciar hace 3 días un plan antiinflacionario. Ellos lo llamaron plan, en México lo llamaron paquete. Y el plan tiene que ver mucho con estimular la oferta de energéticos, imponer algunos controles de medicamentos, sobre todo en aquellos rubros donde hay un comportamiento monopólico del mercado y donde el gobierno tiene justificación de intervenir porque los monopolios a veces fijan precios más elevados de lo que llevándose ganancias extraordinarias y también estableciendo una serie de ayudas y créditos a familias de bajos recursos. Y en contrapartida, anunciando que va a poner mayores impuestos a multimillonarios, ¿no? Sí, perdón. Y ante estos panoramas, ante estas decisiones, más bien, ¿cuál sería el panorama que podríamos esperar en próximas semanas, en próximos días? Vamos a tener un incremento paulatino a la inflación. Banco de México no lo cree así. El día de ayer, Banco de México actualizó sus pronósticos de inflación. Está estimando un 7.6 promedio para el segundo trimestre, o sea, está diciéndonos que de 7,68 al promediar, pues vamos a bajar la inflación por ahí de junio, que va a ser una inflación promedio de 7% en el tercer trimestre y promedio de 6.4, o sea, tomando como buenos los datos de Banco de México, todavía tenemos niveles muy elevados de inflación. Yo creo que los pronósticos de Banco de México van a fracasar como han estado fracasando reiteradamente desde hace un año. Y estos, bueno, como tú mencionas, van a estar fracasando como lo han mencionado desde hace un año. ¿Cómo se podría evitar esto? ¿Cómo podríamos pues ir mejorando un poco a poco? ¿Qué acciones podrían tomar o debería tomar el gobierno? Y el gobierno tiene también posibilidades muy limitadas. O sea, de repente hay este pensamiento mágico de que el gobierno nos va a salvar de todo. Y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene un problema de precios internacionales que van a la alza. Van a la alza por la guerra de Ucrania, pero también van a seguir yendo a la alza porque las medidas de confinamiento que está aplicando China
están afectando la cadena de suministro de todo el mundo. Y China es un proveedor de bienes y de insumos muy importantes para toda la cadena manufacturera mundial. Eso, la escasez de estos insumos intermedios encarece todo el circuito de producción a lo largo y ancho de todo el mundo. Y esto no lo puede controlar el gobierno. Entonces vamos a seguir teniendo mucha información importada, pero también tenemos un problema de inflación interna porque ante la poca inversión también tenemos poca oferta interna en México, ¿no? Exactamente. Oye, Pablo, y aprovechando que estás con nosotros, me gustaría también abordar otro tema. Esta semana, y yo creo que a partir del fin de semana pasado, fue que comenzó a cuestionarse el tema del espacio aéreo en nuestro país. Ahora mencionan algunas medidas que van a tomar las autoridades, estos diálogos, estas pláticas que tuvieron con diferentes sectores, y tú abordas algo bastante importante en tu columna. Mencionas que si bien la modificación de las rutas aéreas de navegación lo que ha significado ha sido mayores gastos por rutas más largas o desvíos a otros destinos ante el agotamiento de combustibles. Una parte de las afectaciones que se han vivido y que poco a poco se van evidenciando. Mira, las evidencias comenzaron desde el año pasado. Varios de mis hermanas, sobre todo, viven en Tlalpan. El cambio de las rutas aéreas implicó que los aviones comenzaran a llegar por un lugar donde no pasaban en un pasado. Y eso implica que las rutas de aproximación a la Ciudad de México, al aeropuerto internacional, son mucho más largas y eso implica mayor gasto de gasolina, tanto al aterrizaje como al despegue, porque son aproximaciones más largas. ¿Por qué se hizo esto? Para precisamente ir previendo la entrada del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, precisamente para evitar que hubiese interferencia entre los dos aeropuertos que están funcionando en este momento. El problema es que el aeropuerto que se sigue usando, pues es el aeropuerto actual. Y lo que el gobierno quiere hacer es obligar a las líneas aéreas a usar el aeropuerto de Santa Lucía, el Felipe Ángeles. Pero esto tiene una implicación de que encarece de todos modos y hace más peligroso la posibilidad de tener un error humano en el espacio aéreo. De hecho, la Asociación Sindical Mundial lo advirtió la semana pasada, el gobierno negó el hecho y pues más pronto cae un hablador que un cojo, ¿no? El sábado tuvimos el incidente grave de los dos aviones Volaris y el día de ayer hubo un aborto de aterrizaje de un avión de Aeroméxico que venía de Bogotá. Entonces, el problema no desaparece porque además el traslado que se va a dar a Santa Lucía va a ser hasta dentro de 90 días porque todavía no está lista ni la infraestructura, ni la logística, ni todo lo necesario para hacer todo el procesamiento de aduanas que se quiere trasladar al nuevo aeropuerto. Exactamente, todavía hay obras inconclusas. ¿Qué podemos esperar? En conclusión, es una medida desesperada por un acto de autoridad, ¿sí? Donde las aerolíneas se vieron obligadas a trasladar vuelos a Santa Lucía en un aeropuerto que no tiene las condiciones y que no tiene la conectividad necesaria y que es realmente un verdadero lío llegar hasta allá, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias, Pablo. Como siempre es un gusto platicar contigo. Ya lo veíamos, abonabas sobre el tema económico, la inflación. Ajá. Salir de Santa Lucía es un lío. Proceso, en el número pasado, publicó una crónica de personas que se tuvieron que quedar atrapadas todo un día allá en Santa Lucía porque no había manera para trasladarse hacia la Ciudad de México.
Exactamente, algo muy complejo, tanto falta de infraestructura hasta el momento, ya lo mencionabas, ya lo abonabas, y ahora el traslado, un problema que vimos desde su inauguración que no ha podido ser resuelto. Muchísimas gracias, Pablo, por apoyarnos y abonar en estos dos temas. Estoy segura vamos a seguir comentando en próximos días, tanto el tema económico en nuestro país como el tema de los aeropuertos, que ya lo mencionabas desde la semana pasada, que se mencionaba de incidencias en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y ahora la decisión del gobierno federal de pues trasladar todo al Aeropuerto Felipe Ángeles. Yo creo que nos va a dar muchísimos días para hablar y abonar más sobre este tema. Claro que sí, Lidia, muchas gracias.